Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema facilísimo y muy preguntado en examen, que es sobre el síndrome nefrótico y sus causas principales, que son las glomerulonefritis. Primero vamos a hacer un recuerdo anatómico del riñón a manera de repaso. Yo sé que ustedes ya lo vieron en la clase de repaso de semiología, pero nunca está de más verlo de nuevo. Recuerden que tenemos dos riñones ubicados en el retroperitoneo y que son, digamos, unos órganos blandos que cuentan de un estroma y de un parénquima y que los podemos dividir en dos regiones principalmente, que es la corteza y la médula. Por arriba van a tener a la glándula suprarrenal. Recuerden siempre las medidas aproximadas por si hay algunos doctores X que les preguntan. Tiene más o menos entre 10 a 12 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, pesando más o menos entre 150 170 gramos. Y recuerden siempre que el peso y la medida del riñón va a depender del tipo de paciente que nosotros tenemos. Recuerden siempre la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, que más o menos tenemos entre 1 millón a 1.500.000 entre cada riñón, y que es un órgano que va a tener, digamos, una gran cantidad de irrigación a través de la arteria y de la vena renal, va a tener los vasos linfáticos y va a estar inervado principalmente por el plexo celíaco. Esas generalidades tienen que saber sí o sí por si les preguntan en examen. Después, algo que tienen que recordar sí o sí, que es de fisio principalmente, es que si ustedes recuerdan teníamos un gasto cardíaco. El 20 al 25% de ese gasto cardíaco va a componer lo que vendría a ser el flujo sanguíneo renal, o sea, la cantidad de sangre que le llega a este aparatito del riñón. De ese flujo sanguíneo renal, nosotros vamos a tener que en la mitad, digamos el 50%, es el flujo plasmático renal. De ese 50%, nosotros vamos a obtener la tasa de filtración glomerular, que es el 20% del flujo plasmático renal, dándonos así un valor normal, digamos, en una persona que pese más o menos 70 kilos, 125 mililitros por minuto. Esto recuerden porque se suele preguntar más que nada o se puede dar en los choice y después nos va a servir para clasificar algunas enfermedades. Ahora sí vamos a arrancar bien con síndrome nefrótico. Si ustedes recuerdan de fisio, el síndrome nefrótico se caracterizaba principalmente por la proteinuria, o sea, el paciente va a orinar proteínas, pero para eso nosotros teníamos un valor característico. Hablamos de síndrome nefrótico cuando la proteinuria es mayor a 3,5 gramos por día. Eso acuérdense. Y la proteinuria me va a generar toda la fisiopatología que conlleva este síndrome. Pero recuerden que, como hablábamos en semiología, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. La proteinuria mayor a 3,5 no define solamente el síndrome nefrótico. Para hablar de un síndrome nefrótico tenemos que tener sí o sí la proteinuria mayor a 3,5 gramos por día, la hipoproteinemia, el edema porque hay una disminución del volumen circulante efectivo y la hiperlipidemia. Ahora vamos a ver por qué. Y eso también nos puede llevar a una lipiduria. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? Nosotros vamos a tener enfermedades que me van a llevar a una lesión en donde, acá, en la barrera de filtración glomerular, que si ustedes recuerdan, acá íbamos a tener diferentes proteínas que tenían cargas, ya sea positivas o negativas, que impedían que pasen las proteínas. Entonces, si yo lesiono acá, yo voy a tener un paso de proteína que no tiene control. Y eso es lo que me genera el síndrome nefrótico y la formación de los edemas que es característico. Como les decía, tenemos que reconocer bien la fisiopatología del síndrome nefrótico para poder entender de manera correcta al síndrome y no olvidarnos más en examen. Como les había dicho, la lesión estaba acá, en la barrera de filtración glomerular, principalmente en los podocitos. Entonces recuerden, todas aquellas enfermedades que generan síndrome nefrótico van a ser podocitopatías, o sea, lesiones en el podocito. Recuerden que este podocito tiraba acá como unos pelos, unos piecitos, que se denominan pedicelos, y esos también se pueden lesionar. Como tenemos acá la fisiopato, el daño en la membrana basal, que va a hacer que aumente la permeabilidad capilar, o sea, que se abran esos espacios y permitan el pase de cualquier cosa, proteína, lípido, lo que sea. Pero lo que nos importa a nosotros es la proteína. Entonces eso va a generar proteinuria, que como dice acá puede ser selectiva o no selectiva. ¿Qué quiere decir? Que se puede eliminar solo albúmina o albúmina más otras proteínas que tienen elevado peso molecular. Y eso también es importante
porque vamos a ver que se van a perder otras proteínas como factores del complemento, vamos a tener proteínas que se encargan de la coagulación, entonces eso también nos va a dar clínica característica. Por tanto, nosotros vamos a tener la proteinuria y la hipoproteinemia, o sea, en la sangre va a quedar menos proteína. Y acuérdense que si yo tenía hipoproteinemia, ¿esto qué iba a generar a nivel de los vasos? Una disminución de la presión oncótica. Como la albúmina era la principal, digamos, encargada de mantener esa presión oncótica, cuando baje va a generar ¿qué cosa? Que extravase líquido hacia el tejido celular subcutáneo. Entonces me va a generar el edema. Además, esto va a hacer que llegue, digamos, esta disminución de la presión oncótica va a hacer que salga líquido y al riñón le llegue menos sangre. Entonces el riñón va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la ADH y el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para reabsorber agua, sodio y agua de manera libre, porque al riñón le está llegando poca sangre, le está llegando poco líquido. Entonces me va a generar esta hipovolemia arterial efectiva. Esto es lo que sucede en el síndrome nefrótico. O sea, cada vez se va a acumular más líquido y vamos a generar como un círculo vicioso que no termina hasta que nosotros solucionemos esto, la pérdida proteica. Además de la hipoalbuminemia, lo que nos va a generar la clínica es que, como el hígado es el principal generador de albúmina y vamos a tener un déficit, vamos a tener mediadores que nos van a aumentar la síntesis de todas las proteínas hepáticas. Entonces eso me va a llevar a una hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque se van a generar las proteínas encargadas del metabolismo lipídico y van a aumentar las LDL principalmente, lo cual me genera la hiperlipidemia y los problemas, digamos, metabólicos asociados a los lípidos que van a llevar a estos pacientes a tener placas de ateroma y las principales complicaciones que conlleva el aumento de la LDL. Además de eso, ¿qué vamos a tener? Por la pérdida proteica, yo voy a tener disminución de las proteínas que se encargan del transporte, como por ejemplo la hemoglobina, entonces puedo tener una anemia secundaria a un síndrome nefrótico. Después voy a tener hipocalcemia, porque recuerden que el calcio, igual lo vamos a ver en la parte de endocrinología, se encarga, digamos, se mueve unido a proteínas. Y después vamos a tener un desbalance a causa de la pérdida proteica, un desbalance entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. ¿Por qué? Porque yo voy a perder, por ejemplo, antitrombina 3, los factores principalmente los asociados a la vitamina K, como por ejemplo el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína S, la proteína C, que estos se encargan de qué? De la coagulación. Entonces, como estos van a estar disminuidos, yo voy a tener ese desbalance, lo que me va a llevar a esto, a la hipercoagulabilidad. Y después vamos a ver que hay una enfermedad dentro de las causas del síndrome nefrótico que tiene como principal característica la formación de trombos. Y por último, la disminución de todas las proteínas del complemento y de las gamma globulinas me van a llevar a una inmunosupresión a causa de este síndrome nefrótico. Fíjense cómo esta cagadita acá, como esta lesión en el pocito, me puede llevar a una clínica extensa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes al momento del oral, porque síndrome nefrótico es pregunta de examen, siempre se acuerden, no solamente tiene edema y proteinuria, sino que acuérdense que puede tener de todo, puede venir con un infarto, puede venir con una infección por cándida y tener un síndrome nefrótico, puede venir con una anemia y ustedes le terminan diagnosticando un síndrome nefrótico. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en la fisiopatología, para que cuando nos llegue un paciente podamos pensar en todo eso. Ahora vamos a la parte más importante que son las causas, y esto es pregunta de examen. Dentro de las causas vamos a tener a la glomerulonefritis de cambios mínimos, a la de tipo membranosa, después a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, a la mesangio capilar, a la amiloidosis y obviamente a la nefropatía diabética. Estas causas en el oral no les pueden faltar. Y acá vamos a tener un cuadrito que después lo vamos a ver bien en la clase de síndrome nefrítico, donde tenemos la diferencia entre ambos. Fíjense que el síndrome nefrítico tiene hipertensión, tiene oliguria, tiene hematuria, y el síndrome nefrótico tiene hipoalbuminemia, proteinuria, edema. Esas son las principales características. Acá les dejo un cuadrito con más causas, como por ejemplo causas medicamentosas por síndrome nefrótico, como el interferón alfa, la heroína, después infecciones bacterianas, como por ejemplo las posteriores a endocarditis,
muy preguntado por ahí en examen, el Schistosoma manzoni, un parásito. Recuerden también el mieloma múltiple, que después lo vamos a ver en hemato, ahora cambió el orden, digamos, de las eras. El mieloma múltiple es una enfermedad que produce una gran pérdida proteica y genera el síndrome nefrótico. Así que recuerden que estas causitas acá no les pueden faltar. Ahora vamos a ver cada una para poder desarrollar la clase, pero es algo que no les puede faltar a la hora de repasar síndrome nefrótico. El diagnóstico. El diagnóstico se basa principalmente en demostrar e identificar la presencia de la proteinuria de más de 3,5 gramos por día. Para el diagnóstico nosotros tenemos que hacer una biopsia renal, pero tenemos obviamente contraindicaciones para hacer la biopsia renal, como por ejemplo, y algo que sí o sí tienen que decir, aquellas glomerulonefritis de cambios mínimos. En los niños nosotros no podemos hacer biopsia renal, al igual que un paciente que ya sabemos que tiene diabetes, lo más frecuente es que esté haciendo un síndrome nefrótico por la diabetes. Y por último, la amiloidosis en el caso de que nosotros ya sepamos que el paciente tiene una amiloidosis. Acá tenemos algunas contraindicaciones también para hacer, como por ejemplo un paciente que no coopere, un absceso renal o una infección, una hidronefrosis, una hipertensión arterial severa, digamos, refractaria al tratamiento o mal controlada, quistes en ambos riñones, después que los riñones estén pequeños atróficos, lo que nos podría hacer pensar en una insuficiencia renal de tipo crónica. Con respecto al tratamiento, principalmente el tratamiento se basa en buscar la causa, tratar la causa y después hacer como un mantenimiento de la función renal. Lo vamos a hacer a través de los IECA, los ARA2, acuérdense de los efectos adversos muy preguntados en clínicos, IECA, el angioedema y la tos seca, principalmente efectos adversos, y ahí cambiamos por el ARA2. Y recuerden siempre las contraindicaciones. Está contraindicado en el embarazo, en estenosis de la arteria renal, bilateral o si el paciente es monorreno. Recuerden eso porque es pregunta de examen. Siempre mantener una dieta de tipo hipoproteica, entre 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. Darle diurético al paciente, acá por ahí funcionan más que nada los diuréticos de ASA y hipolipemiantes, para disminuir lo que vendría a ser la sobrecarga de LDL a causa del síndrome nefrótico. También podemos dar antibiótico en el caso que el paciente venga con alguna infección, estatinas para estabilizar la placa en el caso de que el paciente ya tenga un episodio ateromatoso y también podemos dar heparina de bajo peso molecular en el caso que el paciente tenga, por ejemplo, una neuropatía de tipo membranosa, que vamos a ver después que esta es la más frecuente en hacer trombos, por eso se le da, digamos, la heparina de bajo peso. Ahora vamos a hablar de las glomerulonefritis de cambios mínimos. Estas glomerulonefritis se dan principalmente por daño a nivel podocitario y se caracteriza porque se da en los niños menores a 6 años, o sea, entre 2 a 6 años, paciente que viene con edema y que nosotros sospechamos de síndrome nefrótico porque tiene una proteinuria alta, más de 3,5, tenemos que sospechar principalmente de glomerulonefritis de cambios mínimos. Y obviamente que vamos a tener que realizar un estudio microscópico, que es lo que nos va a dar el diagnóstico. Recuerden que a estas glomerulonefritis nosotros no podemos hacerle biopsia renal. ¿Por qué? Porque está contraindicado. En el caso de nosotros tener que hacer una biopsia renal, lo que veríamos a la anatomía patológica en el microscopio óptico es que los túbulos van a tener unas vacuolas, como vemos acá, con lípidos y proteínas. Por eso que se ve blanco, porque tiene lípidos. Si ustedes recuerdan de histología, los lípidos no se teñían. Y después a la inmunofluorescencia vamos a ver que no hay depósitos de inmunes y al microscopio electrónico vamos a ver que los pedicelos están borrados, digamos, esas patitas de las que hablábamos hoy están borrados. Algo que no es característico de la glomerulonefritis de cambios mínimos, pero sí está y tenemos la clínica en un paciente entre 2 a 6 años, tenemos que sospechar. Con respecto a lo que vendría a ser la clínica en estos pacientes, nosotros vamos a tener que se da posterior a una enfermedad infecciosa, sea respiratoria o sistémica. Las manifestaciones que va a tener el chiquito va a ser la proteinuria mayor a 3,5, hematuria macroscópica, o sea que nosotros vamos a ver al examen de orina con los ojos, edema y ganancia de peso, y obviamente una hipoalbuminemia con hiperlipidemia. Y acuérdense que podía haber también hiperlipiduria.
Con respecto al diagnóstico, como les hablé hace un ratito, no hace falta sí o sí hacer biopsia renal. Está contraindicado en algunas bibliografías y en otras está como una indicación, pero acuérdense que si a ustedes le dan un caso clínico de un paciente pediátrico que tuvo previamente una infección bacteriana respiratoria, sospechen en una glomerulonefritis de cambios mínimos sin hacer biopsia y lo tratan con corticoides a ver si, digamos, hay remisión de la enfermedad o no. Se dice que entre el 80 y 90% de estos pacientes tratados con corticoides remiten la enfermedad. Ahora vamos a hablar de la glomerulopatía membranosa. Como yo les había dicho hace un rato, esta es una de las enfermedades que se caracteriza principalmente por la formación de trombos. Por ahí van a leer en algunos libros, en algunos apuntes que dice que la membranosa se trombosa, porque es una enfermedad, digamos, que presenta como principal característica la formación de trombos. Es la forma más común en aquellos pacientes que no son diabéticos y se caracteriza porque es una enfermedad en la cual vamos a tener la formación de inmunocomplejos que terminan dañando a lo que vendría a ser el podocito. Tenemos dos tipos, las primarias que son de tipo idiopática principalmente, y es la que más vamos a ver, y las secundarias que son secundarias a lo que vendrían a ser tumores, infecciones, fármacos, y después obviamente autoinmunes como sarcoidosis, lupus y el síndrome de Sjögren, que después en la parte de reumato nosotros vamos a poder hacer el enlace entre ambas patologías. Con respecto a lo que vendría a ser el estudio histológico de la membranopatía, nosotros lo que vamos a ver, acá les puse una imagen, al microscopio óptico, cómo se engrosa la membrana basal del glomérulo y a la inmunofluorescencia, lo cual no vemos acá, el depósito de los inmunocomplejos, principalmente IgE. Y después al microscopio electrónico vamos a ver lo que vendrían a ser los depósitos electrodensos en la membrana basal y vamos a ver como un grosor aumentado de la misma también. Con respecto a la clínica, estos pacientes se van a presentar con un síndrome nefrótico con una buena función renal, dentro de todo una función renal conservada, pero sin hipertensión. Y eso es un detalle importante que les pueden poner en un choice. El diagnóstico se realiza mediante la biopsia renal, obviamente con la proteinuria y descartando las causas secundarias. El tratamiento que vamos a hacer en estos pacientes, IECA, ARA2, como les hablé hace un ratito, los hipolipemiantes, y la idea es tener una proteinuria por debajo de 1 gramo por día. Podemos dar inmunosupresores, ya que recuerden que esta enfermedad se produce por inmunocomplejos y las indicaciones son en aquellos pacientes que tras 6 meses de tratamiento no remiten la nefropatía, indicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente porque vamos a tener que la formación de trombos por parte de esta nefropatía me puede llevar a la formación de un TEP y esto me puede generar la muerte del paciente y una insuficiencia renal a los 6 a 12 meses posteriores del diagnóstico del síndrome nefrótico y la glomerulopatía membranosa, por supuesto. Ahora vamos a hablar de la glomerulosclerosis de tipo focal y segmentaria. Esta glomerulosclerosis, el mismo nombre nos habla de qué es lo que está pasando en esta enfermedad. Lo que vamos a tener, si ustedes recuerdan, teníamos una arteriola aferente, la formación de todo el ovillo, que era como un entramado vascular, y la arteriola eferente. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a tener un glomérulo más duro, va a estar esclerosado, va a estar todo feo, digamos. Y vamos a ver que tenemos una afectación menor al 50% de los glomérulos. Por eso es que se denomina segmentaria y focal. Y vamos a tener dos formas de presentación. La de tipo primaria, que es por una lesión en el epitelio visceral o en el podocito, y eso es lo que genera que se mueran las células epiteliales y que se esclerosen. Y después tenemos la de tipo secundaria, que tiene una, digamos, fisiopatología que es inespecífica. O sea, podemos tener una hiperfiltración que genere una disminución de la masa renal o un aumento de la masa renal. En las que hay una disminución de la masa renal, vamos a tener que, como causa principal, es la obesidad y después la anemia de células falciformes. Y después tenemos las que hay una disminución de la masa renal, vamos a tener principalmente la nefrectomía, el reflujo vesículo-ureteral, la hipoplasia o agenesia renal, la enfermedad renal crónica y la pielonefritis crónica. De estas causitas, lo que más me interesa que sepan es esto, que la obesidad me puede llevar a un síndrome nefrótico de tipo de causa glomerulosclerosis focal y segmentaria,
pero sin disminución de la masa renal. Y por último, la toxicidad, ya sea por VIH, por heroína, por bifosfonatos, por anabolizantes y por algunos parásitos, me puede llevar a un síndrome nefrótico por una glomerulosclerosis. Con respecto a lo que vendría a ser la anatomía patológica, que también se suele preguntar en examen, vamos a tener que al microscopio óptico vamos a encontrar una esclerosis de los glomérulos por debajo del 50%. Podemos también ver estas cositas blancas, son los depósitos hialinos. A la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos tanto de IgM como de complemento de tipo C3, y en la microscopía electrónica vamos a ver cómo el podocito, digamos, y todos los pedicelos están como borrados. Ahora, con respecto a la clínica y el diagnóstico, con respecto a la clínica vamos a tener la proteinuria de rango nefrótico, siempre hipertensión, que en la de tipo membranosa no teníamos, y una hematuria de tipo microscópica. Recuerden que en la de tipo de cambios mínimos teníamos una hematuria en el pediátrico, pero de tipo macroscópica. El diagnóstico, como en todas, se realiza a través de la biopsia renal, y la idea del tratamiento es la remisión de la proteinuria, o sea, bajar la cantidad de proteína que se pierde con IECA o ARA2, buscar la causa específica, y en el caso de que sea primaria podemos dar inmunosupresores o esteroides, lo cual en aquellos pacientes que no tengan una proteinuria de rango nefrótico o que tengan una función renal normal no se recomienda. Con respecto a la glomerulonefritis de tipo membrano proliferativa o mesangio capilar, vamos a ver que acá tenemos un daño glomerular que se diagnostica principalmente por lo que vendría a ser la microscopía. Se produce por un grupo complejo de enfermedades y vamos a tener una división de dos tipos. Vamos a tener las de tipo primaria y las de tipo secundarias. Las primarias se hacen por exclusión una vez que nosotros buscamos todas las causas secundarias, y las de tipo secundarias se pueden dar tanto por fármacos como por abscesos, tanto por infección de virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, parásitos también como la malaria, y es muy importante que nosotros al momento de hacer la microscopía tenemos que poder diferenciar los tipos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es un depósito de tipo mesangial y es por debajo del endotelio. El tipo 2 es un depósito intramembranoso y el tipo 3 es un depósito tanto subendotelial como subepitelial. Como les había dicho, vamos a encontrar que el mesangio glomerular, el cual está compuesto por lo que vendrían a ser las células mesangiales y la matriz extracelular. Este mesangio me va a dar, digamos, un patrón lobulado, porque estas células que infiltran generan inflamación. Y vamos a tener también un doble contorno, por, digamos, la formación de una nueva membrana. A la inmunofluorescencia nosotros por ahí vamos a poder distinguir entre una glomerulopatía por complemento o por IgG. Eso es lo que por ahí más nos interesa al momento de hacer el diagnóstico. Con respecto a la clínica, algo que me olvidé decirles, todas las anteriores son más frecuentes en los varones. Sin embargo, esta es igual para todos los sexos y para cualquier edad, y se presenta principalmente por un síndrome nefrótico de tipo impuro, algo que digamos no siempre tiene. Va a tener sí o sí la proteinuria, pero por ahí no tiene la hiperlipidemia, por ahí no tiene una formación de edemas muy exacerbada, y eso es lo que nos tiene que hacer pensar en esta patología. El diagnóstico se hace con dosaje de complemento y con la biopsia renal, y el tratamiento lo hacemos con equalizumab, el cual es el que tiene mejor respuesta para esta glomerulopatía. Y el tratamiento conservador, IECA y ARA2, como le dije hace un ratito, para eso el paciente tiene que tener una función renal normal. Los corticoides se pueden usar en aquellos pacientes que tienen una progresión rápida de la enfermedad, y también en pacientes que tienen insuficiencia renal de tipo avanzada y que no tienen buena respuesta al tratamiento con inmunosupresores. En el PDF les dejé un cuadrito con las diferencias, digamos, entre los tres tipos de esta, de esta glomerulopatía de tipo mesangio capilar, algo que solamente tenemos que memorizar para el momento del examen. Después, algo que en el oral no se pregunta. Por favor, les pido, sepan lo que vendría a ser el síndrome nefrótico, porque es lo que más se pregunta y lo que más les van a preguntar en la ERA y en el final. Recuerden que la glomerulopatía que se trombosa es la de tipo membranosa, y que la que
más recidiva tiene, o sea que tiene más riesgo, es la de tipo membrano proliferativa, la que vimos acá al último. Después vamos a tener la que se genera de nuevo, que es la de tipo focal y segmentaria. Esas cositas para el escrito necesito que sepan sí o sí porque se pregunta en examen. ¿Qué otra cosita quiero que se acuerden sí o sí? La fisiopatología del síndrome nefrótico es algo que no les puede faltar, chicos. Así que eso es todo por hoy, gente. La verdad, una clase corta, traté de resumirlo lo más posible. Espero que les haya gustado. Soy nuevo en esto de dar medicina interna. Yo da principalmente clases de semiología. Espero que les haya gustado, que les haya servido la clase y cualquier cosita me preguntan. Si no quedó claro o si algo faltó explicar, espero que me avisen. Entonces puedo hacer otra clase para sacar las dudas. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición. Espero que tengan buen estudio. Nos vemos la próxima.